Enseguida lo vamos a adentrarnos en esto, pero acá ponemos el freno de mano porque ya tenemos, hablando justamente de una agenda muy apretada, a la secretaria general del CEDEN. Hablamos de la profesora Mercedes Sosa después de una jornada nacional para visibilizar justamente la lucha docente con un acatamiento al paro que ella nos va a decir cuál fue el porcentaje del día martes. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Carla Alfonso la saluda y le agradecemos por esta comunicación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos que fue una jornada bastante movida, como bien lo decíamos, enmarcada en una protesta nacional que estaba previsto para el día de ayer, en donde también hubo un acatamiento en algunas escuelas, un porcentaje bastante alto. Lo podíamos ver incluso con el movimiento en las calles y no solamente hablar de las escuelas primarias y las escuelas secundarias, sino también de sección pública, ¿no? Esto hacemos la aclaración, sino también en algunos privados. Preguntarle cómo fue el panorama en el día de ayer. Sí, ayer el acatamiento al final del día analizamos el informe de delegados y bueno, también los empleados que tenemos en las distintas sedes del sindicato que van haciendo el relevamiento y nos dio un 85%. Siempre es mayor en el interior, ¿no? Eso también sucede, que en capital a veces hay más reticencia en la medida, pero en el interior ha sido muy alto el acatamiento. Y tiene que ver con un reclamo a nivel nacional, que si bien CEDEN no es entidad de base de CETERA, entidad de base ABEP, nosotros decidimos suscribir en asamblea el día viernes a esta medida de fuerza, también digamos con reivindicaciones y protestas en el orden provincial. Hasta el momento no hemos recibido la notificación para paritaria. Nos parece que es urgente una determinación de parte del gobierno de qué es lo que van a aumentar ahora, este mes, porque bueno, la situación que estamos atravesando es muy grave, ¿no? A nivel salarial, la verdad que nuestros sueldos están quedando muy por debajo de la canasta básica y la mega esfuerzo de ayer fue de alguna manera una expresión de ese malestar. ¿Qué tal, Mercedes? Hugo Krasnogorda la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le hago una consulta en relación al tema. Usted hablaba de un acatamiento del 65%, que es un número nada despreciable, ¿no?, para este tipo de protestas. Yo le quería preguntar puntualmente por el tema de los descuentos del día de paro. ¿Supuestamente este día va a descontársele a los docentes o producto del último acuerdo con el gobierno dijeron que las protestas no se descontaban? El gobierno de la provincia siempre nos había manifestado que cuando las medidas son nacionales, ellos no descontaban porque también suscribían al reclamo de parte del financiamiento, en este caso, ¿no? Porque la medida tuvo que ver también con una protesta por un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo Nacional, en el que se recortarían presupuesto destinado a las escuelas técnicas. Y entonces nos decían que, bueno, la provincia también se ve perjudicada y en esas situaciones no descontaría. No sé cómo va a actuar en esta oportunidad porque, bueno, como les aclaraba al principio, el CEDEN no es entidad de base de CETERA, pero también sería muy arbitrario que descuente a los docentes de nivel secundario y no le descuente a los de nivel primario, ¿no? Sería muy arbitrario y no se entendería muy bien el criterio, realmente. Creemos que no, pero bueno, ya nos enteraremos ahora cuando tengamos la mesa paritaria. Nos parece de todas maneras que es una medida de protesta que se visibilizó a lo largo del país y que tiene que ver justamente con esta preocupación por el recorte ahora en el sector educativo, en la educación secundaria. Y debiera estar a la cabeza también del reclamo el mismo gobierno provincial, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos sentamos en la paritaria, siempre, digamos, la justificación para no dar los aumentos que nosotros solicitamos es que la coparticipación llega cada vez más recortada, digamos, ¿no? Entonces, esperamos que no se produzca ese descuento, sería muy injusto. Bien, preguntarle, profesora, si ya hubo algún comunicado, alguna proximidad de cuándo va a ser la fecha, el horario para hablar de estas mesas, entre comillas, de diálogo, ¿no? Que entendemos que también la postura de los gremios coinciden que de diálogo no tiene nada estas mesas de paritarias.
Y no, lamentablemente se hacen anuncios a principios de mes, que lo hizo el ministro de Hacienda Cardoso, que iban a convocar después del 15, pero bueno, hasta la fecha no hay ninguna notificación, estamos a la espera. Sosa, ahí le agrego un dato que a lo mejor cambia esto, y es que Cardoso ese día dijo que iban a esperar a la difusión del índice de inflación del INDEC, que finalmente fue ayer, Sí. y dio 2,1%. La pregunta es, si el gobierno ofrece un 2,1% de aumento para el próximo mes, ¿ustedes lo van a aceptar o les parece insuficiente? No, nosotros vamos a seguir con nuestra dinámica desde que estamos en gestión. Si esa es la propuesta de parte del gobierno, nos parece insuficiente y además no está atendiendo otros reclamos, ¿no? Nosotros venimos solicitando la actualización del FONIC, venimos solicitando que se pague todo, no por persona, sino por cargo, porque en el segundo cargo perdemos unos 400.000 pesos aproximadamente, no se pagan los adicionales, y estamos pidiendo también blanqueo, porque si bien en la última negociación hubo un porcentaje mínimo de blanqueo, es insuficiente frente a la totalidad del salario, que está en el 70% en negro, ¿no? Así que bueno, la verdad es que si esa va a ser la oferta, sí, está rechazada, pero bueno, la dinámica es siempre, ¿no? Consultar en la asamblea y definir allí qué postura se toma o qué plan de lucha. Bien, también preguntarle, ¿no? ¿Cómo está el panorama en el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación? Entendemos que ahora los focos están puestos justamente en hablar sobre las inscripciones al ciclo lectivo 2026, pero también había como una promesa o una deuda pendiente el acompañamiento en la parte emocional, en las formaciones, contemplar algunos ítems que justamente eran un tema no menor a principio de esta cursada. Entendiendo de que ya estamos entrando en el último trimestre del año y que empiezan las decisiones en las aulas, pero también hay que acompañar a los docentes. Sí, nosotros presentamos un proyecto de ley que, bueno, ojalá que todos los legisladores de la provincia lo analicen, lo contemplen, se genere un presupuesto para atender un flagelo como es el estrés laboral. Y también un problema muy grande que llega constantemente al sindicato, que tiene que ver también con la violencia laboral que se ejerce en las instituciones y que a nosotros nos preocupa, porque si pretendemos hacer modelo y alternativa de cómo gestionar las vinculaciones humanas de manera sana a los estudiantes, y si eso no se está dando en algunas instituciones, ¿cómo podemos educar desde ese lugar, no? Entonces venimos solicitando al Ministerio de Trabajo que este mes finalmente se va a dar en el sindicato una capacitación. Venimos solicitando una formación, ¿no? Una prevención para, bueno, lograr la meta esta de erradicar la violencia laboral. Y en ese sentido, cuando los docentes llegan con muchísimo malestar y buscando asesoría de cómo proceder para hacer la denuncia, bueno, los invitamos a que se dirijan justamente a la Secretaría de Trabajo. Está el espacio de pausa también, que lo generó el Ministerio, pero bueno, es insuficiente, no es insuficiente, necesitamos un relevamiento, un registro, un acompañamiento, equipos que vayan a las escuelas y que trabajen estas problemáticas, y para eso se necesitan programas y se necesita personal y obviamente se lleva a un financiamiento. Sosa, le hago una consulta para poner blanco sobre negro y que quede claro, ¿no? En lo que va del año, los primeros 9 meses del año, ¿cuánto fue el aumento que recibió el sector docente? Porque en los primeros 9 meses del año la inflación fue del 22%. La pregunta es, ¿van más de 22% de aumento recibido en lo que va del año? ¿Menos, igual? No, el gobierno ofrece en ese mismo sentido. No. O sea que hasta ahora estarían igualando la inflación. Lo que ustedes quieren es ganarle a la inflación. Sí, porque además los índices de inflación no compartimos esos índices de inflación. Esos índices de inflación no contemplan los servicios, por ejemplo. Claro. No contemplan. Entonces, sí, ya pueden decir, no, nosotros estamos más que
que la inflación, pero a la hora de la realidad no te alcanza. A ver, subió el alquiler, subió el transporte. Varias veces conté eso, los docentes están pagando el transporte. También presentando una ley de abono para que deje de limitarse según los kilometrajes que tenés desde tu domicilio hasta tu puesto laboral, porque si pasas los 60 ya no te dan el abono diario, te dan uno de ida y te dan otro de vuelta. Y si querés el abono diario, tenés que hacer muchísimas gestiones muy engorrosas para finalmente poder obtener ese pasaje de vuelta. ¿Eso qué hace? Que los docentes no elijan, por ejemplo, puestos laborales que están en Belezano, en los institutos de educación superior. ¿Y qué pasa? Los estudiantes de la zona esa no tienen muchas veces docentes porque no les alcanza, porque hasta que cobran también es todo, por favor, hasta que cobran los docentes, mientras tanto tienen que estar prestándose para poder pagar el abono y llegar al instituto, por ejemplo. Eso lo digo de fuerte cercano, pues yo trabajo en inglés. Entonces, eso también, digamos, podrán decir, no, nosotros superamos la inflación, sí, bueno, está bien en sus términos, pero la verdad es que genera mucho malestar, porque por otro lado, se jactan el gobierno provincial, como 120 millones, 126 millones de superados, y en la mesa paritaria te dicen que no hay, o que el gobierno no solamente paga salario. Bueno, nosotros la verdad que la función que tenemos nosotros como sindicato, que es lo que nosotros consideramos, es llevar a la mesa los reclamos que recibimos a diario, porque de primera mano somos los que receptamos todo lo que le está pasando a la gente, a nuestros afiliados. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir con la misma dinámica, la misma política. Puede resultarles odiosa, puede resultarles confrontativa, puede resultarles una picardía electoral. Nosotros hemos tenido siempre la misma postura. A mí me paga el salario mi compañero, el que aporta mensualmente. Así que mi obligación es llevar a la mesa que es lo que les está pasando y reclamar la cantidad de problemáticas que hay en el sistema educativo de Jujuy, que les genera a los docentes precarización laboral, demora en las altas, malas liquidaciones, estrés laboral. Lo vamos a llevar y mientras nosotros estemos en la condición, lo vamos a hacer. Profesora, nosotros le agradecemos un montón. La última por mi parte, acompañamos, le mandamos un abrazo enorme porque realmente acompañamos, porque es un panorama totalmente duro el que están viviendo nuestros docentes. Preguntarle, y ya la última por lo menos de mi parte, va a haber asamblea este fin de semana, entendiendo de que ustedes tienen, ¿no?, como ya incorporado dentro de lo que es la semana, reunirse y escuchar también a aquellos delegados y aquellos representantes que vienen de otras partes de la provincia. Sí, nosotros tuvimos una reunión con los gremios, porque ayer, a pesar de que algunos no convocaron, porque a nivel nacional se nos fue la decisión, sí hicimos una conferencia de prensa y allí contamos que tuvimos una reunión, vamos a seguir en este marco de unidad y estamos pensando qué medidas de protesta en común vamos a llevar adelante, porque también sabemos que ustedes solo no alcanza, digamos, hay que unificar la fuerza y son todos los docentes de la provincia los que la están pasando mal. Así que vamos a empezar a programar medidas para la semana que viene y estamos a la expectativa de la convocatoria a paritaria para hacer un nuevo llamado a asamblea. Lo que sí también quiero destacar, si me permiten, es la preocupación por el tema del recorte presupuestario a las escuelas técnicas. Sabemos el significado que tiene la educación técnica en la provincia de Jujuy. Y si se recorta el presupuesto para las escuelas técnicas, eso va a tener una consecuencia muy gravosa en el funcionamiento de las escuelas que ya vienen, ¿no?, sosteniendo con mucho esfuerzo los docentes de esa formación. Entonces va a quedar mucho más estrés el equipamiento, la infraestructura, la capacitación, las pasantías, las oportunidades que puedan tener nuestros estudiantes. Eso hay que estar muy alerta y pedirle también a los diputados de la provincia que rechacen ese recorte, que no se ausenten, que no se abstengan, que lo rechacen. Vamos a estar observando muy de cerca qué es lo que hacen los diputados respecto de eso. Y que de frente a la sociedad digan si apoyan o no a la formación técnica en la provincia.
Bien, bien, bien. Nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, a todas las respuestas. Le agradecemos un montón por esta comunicación. Seguro vamos a poder dialogar más adelante. Abiertas quedan, como siempre, y usted ya lo sabe, los micrófonos y las puertas de la radio para cuando necesitemos no solamente ponernos sobre la mesa temas delicados, sino también esto, ¿no? De el sondeo después de una marcha como fue la del día de ayer. Muchísimas gracias, saludos a todos. No, por favor, gracias a usted. Ahí dialogábamos con la profesora Mercedes Sosa, la secretaria de la secretaria general, ¿no?, del CEDEM, hablando sobre el panorama de los docentes en una jornada de lucha a nivel nacional. Seguro